Y para que la justicia divina llegue a nosotros, tenemos que empezar obedeciendo a la ley de Dios. Y la ley de Dios no es más que amar a tu prójimo como a nosotros mismos. Y la ley de Dios no es más que amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Ves? Y no hay más ley divina para nosotros que mantener un estado noble hacia el amor del Señor. Todo eso entra en la ley divina para obedecer. Cuando nosotros buscamos la justicia del Señor, la justicia nos da a nosotros una posición de ser fuerte, de tener coraje para defender lo que nosotros tenemos. ¿Ves? Para defender lo que cada uno hoy mueve delante del Señor y lo que se mueve dentro de su alma. Y vamos a los antiguos. Vamos a Daniel y encontramos sus amigos en el horno de fuego. Y cuando vemos nosotros esa posición que ellos tuvieron, ellos solamente dijeron: yo no voy a cambiar lo que Dios me ha dado, ¿ves? Lo que yo he visto de mis padres, ¿ves? Por ver al Dios que tú me presentas hoy. ¿Ves? El Dios que me enseñaron mis padres. Ellos me mostraban afuera, cuando llovía, cómo la hierba crecía en el campo, cómo los árboles mostraban otros frutos, cómo los árboles mostraban otro tipo de flores. El Dios que tú me presentas hoy solamente es una imagen que no representa nada. Esa es la diferencia del Dios de mis padres al Dios que ustedes tienen hoy. Bueno, y ellos mostraron eso. ¿Con qué coraje ellos hablaron de sus padres? ¿Con qué coraje ellos hablaron de su antepasado? ¿Ves? Ellos mostraron eso porque ellos contemplaron la justicia que Dios miraba hacia ellos y su bendición. Pero eso necesitamos tocar hoy en tantas diversidades de pensamiento, en tantos dialectos e idiomas que hay sobre la faz de la tierra. Solamente necesitamos nosotros ser servidores del Señor a su creación y ser servidores en sacrificio y servidores en paz. Eso toca para cada uno, pero es una decisión propia de toda persona. Cada uno necesita creer por una decisión propia, una decisión personal, para que en él pueda llegar más tarde su fe a su convicción que él puede mantener. No hay otro estado más divino. Y para mostrar nosotros una libertad más justa y más clara, solamente viene por el Evangelio de Jesús. Solamente viene por el sacrificio de Jesús. Si queremos tener una amistad verdadera con la humanidad sin Dios, es otra cosa. Pero si queremos tener una verdadera amistad con la humanidad, con el sacrificio de Jesús, es una libertad divina y es la bendición que Él ofrece. Por eso, amistades sin Dios no son sinceros. Amistades sin Dios no hay verdades. Solamente hay un concepto de luz que solamente se va a través de la oscuridad. Pero para nosotros, ese estado de gracia de mirar al Señor Jesús para su libertad, nos los da a entender y nos los da a conocer en la oración cuando Él ora para decir al Padre: Padre, no te ruego solamente por ellos, ¿ves?, sino los que han de venir en mí por las palabras que ellos le van a dar. En ese tipo de conversación encontramos cómo el Señor Jesús muestra su verdadera libertad hacia nosotros, cómo nos hace llegar a esa luz que se va a mostrar cada día para el encuentro con el Señor y con su amado Hijo. Miremos siempre hacia ese lugar de la eternidad,
Veremos siempre que no somos eternos aquí. Miremos siempre que nosotros vamos a llegar una vez a un encuentro con el Señor. Y les voy a leer algo aquí. Como se muestra en el apostolado, el apóstol Pedro aquí Pedro dice algo, y él en el escríbanos, él dijo: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y después le toca a él para decir algo. Para decir algo aquí, ya les voy a leer. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi muerte vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Claro, Pedro se encontraba ya con la situación que el Señor Jesús le dijo que él iba a abandonar su naturaleza, que él tenía que morir. Y tenía una preocupación él, para dejar a ellos que tuvieran memoria de la enseñanza de Jesús y que pudieran discernir ellos entre la bendición del Señor para vivir con él y para mantenerse en un estado de fierdad. Pero la fierdad a nosotros, la fierdad a Dios, el seguimiento a Dios, no nos quita pasar por enfermedades, no nos quita pasar por necesidades, no nos quita pasar por ninguna circunstancia que pasan todos los seres humanos. Pero eso sí nos prepara para cuando vamos a casa y vemos los que sirvieron a Dios buscando la justicia divina del Señor en su sacrificio y los que no sirvieron a Dios. Y los que no aprendieron a servir a Dios aquí, le va a ser dificultoso aprenderlo en la eternidad. Por eso la novia del Señor se prepara aquí en su iglesia para mostrarse más tarde como siervo del Señor para servirle en su templo. Eso toca a cada uno de nosotros. Pero necesitamos siempre guardar y mantener la luz que el Padre abre para cada uno. Hay circunstancias en la vida que cada uno presenta y se muestra conforme somos nosotros. Pero en verdad, eso nos lleva a otro convencimiento y a otro estado de la naturaleza. Mirar nosotros sobre nosotros mismos es solamente mirar sobre nuestra propia alma. Es solamente mirar sobre nuestra alma y sobre nuestro servir bajo un sacrificio. No podemos mirar sobre nosotros mismos en servir a nuestro cuerpo y a nuestra carne. No podemos mirar sobre nosotros mismos para servir a nuestro propio espíritu. Tenemos que servir bajo la voluntad de Dios. Ese es todo el estado de mirar hoy quien sirve a Dios y quien no le sirve. Ese es mirar hoy entre el justo y el malo, que podemos mirar muchos ejemplos del pasado, pero el Padre Celestial no te va a decir a ti, tú lo estás haciendo mal. Él no te va a quitar eso. Él no te va a venir y te va a decir, bueno, no hagas eso, eso no es el pensamiento que yo te estoy dando. Y uno lo que busca es eso, que el Padre le diga a uno cosas antes de hacerlo.
El Padre Celestial practicó eso hace mucho tiempo en el pasado. Y él le dijo al rey Saúl: vete a Nínive y mata a toda la gente. No traigas sangre de ellos para acá. Todo extermínalo. Bueno, y el rey trajo las vacas gordas, trajo las mujeres bonitas, trajo al rey y trajo un poco de gente. Y después el padre le hizo saber que lo había hecho malo y no lo había abandonado al profeta, sino a Dios. Él se lo hizo saber por el profeta. Pero no, ya se lo había hecho saber antes, que lo hiciera así. Pero él no lo hizo así. Después le hizo ver que su pensamiento y su camino que había tomado era malo. El rey David tomó a la esposa de Uría como mujer, teniendo 300 esposas y 500 concubinas, y puso a Uría al frente de la batalla para morir. Y más tarde el profeta Natanael se le presentó y le dijo: hubo un pastor que tenía 100 ovejas, y hubo un pastor que tenía una oveja, y el que tenía 100 ovejas iba a hacer una fiesta. Y llegó y tomó la oveja que tenía el único pastor, y hizo su fiesta con ella. El rey le dijo: ese tiene que morirse. Y el profeta le dijo: ese eres tú. Ese fue el camino que tú tomaste. ¿Ves? El camino de la concupiscencia, el camino de la muerte. Ese fue tu camino que tomaste. De allí vino para el rey David otro estado. Pero no toca a nosotros mirar un poco más allá. Solamente necesitamos mirar que el Padre después le hizo saber que había tomado un camino equivocado. Porque Él respeta la propia voluntad de cada ser humano. Él no se la va a quitar a nadie. Que cada uno vea después que el camino que tomó es un estado de equivocación, pero mirando para servir a Dios con justicia y con luz, de seguir a Jesucristo y mostrar en ellos el evangelio divino, solamente es un camino para mirar y contemplar la hermosura de la casa del Señor. En eso queremos quedar cada día y siempre no tener diferencias para cuando conversamos del bueno y del malo. Ese no es nuestro asunto. No podemos entrar en ese tipo de diferencia, aunque el profeta dice: y ahora tendrás cómo ver, cómo discernir las diferencias entre el justo y el malo, y el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. ¿Qué diferencia hizo el Señor Jesús de eso? Él no hizo ninguna diferencia de eso. Él solamente discernió la voluntad de su Padre y que todo era su creación, que todo eran creación de Él, y en muchos son llamados a ser sus hijos. Solamente tocamos ese estado de gracia, tocamos esa posición de luz, pero hacer juicios hoy, eso no es para nosotros. Solamente tocamos discernir con la paz que Jesús dio. Y esa paz que Él dejó entre nosotros es la actitud de servir a cada uno. En eso queremos quedar, para que la bendición siempre nos acompañe. Amén. Amén.